Muy buenas noches, soy Mario Alberto León y este es Pasaporte Internacional, una visión crítica sobre el mundo contemporáneo y la postura de México en el Concierto de Naciones. Comenzamos, como siempre, con nuestro carrusel internacional. Un centenar de jefes de Estado y de Gobierno participaron en la sede de las Naciones Unidas en una cumbre sobre el cambio climático, con miras a la reunión de Copenhague de diciembre próximo, en donde se espera un nuevo compromiso internacional contra la emisión de gases invernadero. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó a la comunidad internacional a tomar decisiones por el planeta. En Argentina, la 9ª cumbre de la Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación concluyó con un llamado para pasar de los buenos deseos a las acciones para evitar que avance el fantasma que pone en peligro la viabilidad alimentaria del planeta. La desertificación afecta directamente a más de 250 millones de personas. Amenaza la vida de 1.200 millones de personas en 110 países, que figuran entre los más pobres del mundo, y cuya población depende de la tierra para la mayoría de sus necesidades. Un tercio de la superficie de la Tierra, más de 4.000 millones de hectáreas, están amenazadas por la desertificación. El 22 de abril pasado, Hillary Clinton dijo en Washington ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes que en su visita a México en marzo quedó abundantemente claro, voy a citar textual, que los cárteles del narco superan en armas al gobierno mexicano, a la policía y al mismo ejército. Para revertir ese desequilibrio, sigo con la cita, la secretaria de Estado de los Estados Unidos aseguró que el presidente Barack Obama enviaría al Senado para su ratificación la Convención Interamericana contra las Armas Ilícitas, conocida como CIFTA. Clinton agregó que su país luchará con el valeroso gobierno de Felipe Calderón para liberar a los mexicanos de esta plaga. Pero de ser ciertas las afirmaciones de la funcionaria estadounidense, el país entero, nuestro país, enfrenta a un monstruo armado hasta los dientes. Es uno de los 3 negocios ilícitos más rentables del mundo, solo después del narcotráfico y la trata de personas. Sus ingresos anuales superan los 30.000 millones de dólares según cálculos conservadores de la ONU. Con ese dinero, México podría, por ejemplo, cubrir el boquete financiero que dejó la crisis internacional y le sobraría. Repararía 15 veces las pérdidas generadas en la ganadería y los cultivos de maíz y frijol por la sequía. Se podrían construir 30 líneas del metro como la Dorada en la Ciudad de México, o bien cubrir la cuota solicitada por la FAO para sacar de la hambruna a 100 millones de personas en el planeta. Pero el dinero que se obtiene por el tráfico ilegal de armas tiene otros fines. Alimentar las arcas del crimen organizado, de grupos rebeldes, de narcotraficantes y de terroristas que tiñen el mapa del mundo. Cada semana 10.000 personas mueren por el accionar de armas no controladas, 500.000 al año en promedio, desde Angola, pasando por Medio Oriente hasta México. En la República Mexicana, tan solo entre el 21 de agosto de 2008 y el 21 de agosto de 2009, es decir, el primer año del Acuerdo Nacional por la Seguridad, 7.296 personas murieron en la guerra contra el crimen organizado y disputas entre bandas rivales que poseen un verdadero arsenal, según lo incautado por las autoridades. En 3 años se han decomisado casi 40.000 armas de diversos tipos y calibres, alrededor de 5 millones de cartuchos y municiones y más de 3.000 granadas. El 7 de noviembre de 2008 se hizo público el hasta entonces mayor golpe de la historia. Fue en Reynosa, Tamaulipas. 3.280 armas, 511 granadas, 463.592 cartuchos, 7 lanzacohetes, 2 vehículos aéreos, 18 lanchas, 1.815 vehículos, 6.262.771 pesos con 87 centavos en moneda nacional, 11.673.876 dólares americanos y 1.656 detenidos. Eran miembros de la organización Carrillo Fuentes, pero las intrincadas redes de intermediarios que sustraen el armamento de fábricas y tiendas, principalmente en Estados Unidos, tienen una larga lista de destinatarios, entre otros los cárteles del Golfo y los Zetas, el cártel de los Arellano Félix, el del Pacífico y los que el gobierno federal describe como grupos afines, como el del Mayo Zambada, cuyo accionar ya encendió la alerta internacional. Debemos
hacer y tomar todas las medidas necesarias para prevenir y detener violencia constante y en particular cuando son el objetivo de los traficantes de drogas y el crimen organizado. Esto es lo que desestabiliza las instituciones y esto se ha convertido en una verdadera amenaza para evitar el desarrollo social y económico en esta parte del mundo. Por lo tanto, las Naciones Unidas estará muy de cerca con los países involucrados y tenemos la esperanza de que México y los Estados Unidos sinceramente puedan trabajar en conjunto para implementar esta estrategia conjunta para detener toda esta violencia relacionada con armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado y el tráfico de drogas. Se trata del acuerdo firmado por México a través de la PGR y los Departamentos de Seguridad Interna y Justicia de los Estados Unidos para ampliar la cooperación que se tiene desde 1995 entre diferentes instancias y agencias policiales a fin de frenar el envío ilegal al sur del río Bravo por 4 rutas: Pacífico, Centro, Golfo y Sur, a través de los 19 cruces aduanales y las incontables brechas a lo largo de los 3.152 kilómetros de frontera común. Pero como detectarlos y combatir el fuego con fuego no ha sido suficiente, México llamó al mundo a establecer medidas multilaterales definitivas contra el tráfico ilegal de armas. México está decidido a combatir con la mayor determinación este tráfico ilícito y por ello impulsaremos la negociación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que asegure su comercio responsable. Mientras eso ocurre, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Chiapas y Nuevo León se mantienen como los principales frentes de batalla en esta guerra contra el crimen organizado que pasa en la nariz aduanal de Estados Unidos y México todo su arsenal, en llantas de refacciones, en carrocerías de vehículos terrestres y hasta en los respaldos de los asientos. Es el llamado tráfico hormiga, igual al que años atrás rompió el tejido social en algunos países africanos, quebrantó la democracia y se mantiene como el gran negocio regional a pesar de la agonía de millones de personas. El gobierno de Estados Unidos señala que México tiene varias fronteras para el contrabando de armas y no solo la de los Estados Unidos, y que le preocupa que el dinero que Washington envía para el combate al crimen organizado sea utilizado contra ellos. Entonces, ¿cuáles son o a cuáles se refieren esas fronteras? Específicamente la señora Hillary Clinton. Ella señala que en los decomisos en México se han encontrado armas hasta chinas y rusas. ¿Será que Washington se exculpa así de su falta de control en su frontera sur o que la corrupción en diversos niveles en México ha permitido un significativo armamento de los grupos criminales? De esto y más hablaremos hoy con nuestros invitados, el doctor Edgardo Buscaglia, experto en temas de delincuencia organizada, y Alberto Islas, analista e investigador. Antes, un corte y volvemos. Tráfico de armas, un enemigo quizá de 1000 cabezas o talón de Aquiles de la seguridad nacional. Nuestros invitados responden y a ellos agradezco por acompañarnos el día de hoy. Comienzo por el doctor Edgardo Buscaglia, asesor de la ONU, profesor del ITAM, doctor en jurisprudencia y política social y también director del Centro de Desarrollo Económico y Derecho Internacional en la Universidad de Virginia. Doctor, muchísimas gracias. Además ha sido asesor precisamente para el combate al crimen organizado en Colombia y en algunos estados aquí en México. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y gracias también, por supuesto, a Alberto Islas. Él es socio fundador de Risk Evaluation, empresa que surte de información a medios de comunicación, grupos bursátiles y a varios gobiernos estatales. Ha realizado posicionamiento de campañas de comunicación, así como programas de gobierno de diferentes administraciones y es analista también de seguridad nacional. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, después de ver todo esto, pues surgen varias preguntas, ¿no? Las autoridades en México afirman que son 4 las rutas por las cuales pues logra pasarse todo este cargamento.
de diverso tipo hasta el interior de la República, hasta el sur de la República, hacia diferentes lugares, pero también el gobierno de los Estados Unidos, por su parte, publica su propio mapeo de la ruta el tráfico ilegal de armas, que corre paralelo al río Bravo y que tiene dos vertientes marítimas, Océano Pacífico y Golfo de México. ¿Esto será que hay un vacío, digamos así, en la comunicación que establecen las diferentes dependencias responsables de la seguridad en ambos países? ¿O será que no sabemos a ciencia cierta de qué estamos hablando, ni ellos ni nosotros? ¿Quién quiere contestar primero, doctor? Bueno, gracias. En este tipo de cosas es muy difícil llegar a conclusiones definitivas. Lo que sí se sabe es que las armas pesadas que se están utilizando para cometer estos delitos organizados en México provienen sí de Asia y provienen del ex bloque soviético. Rusia principalmente, pero también Ucrania y otros países de la región. Por lo tanto, es muy simplista simplemente destacar que las armas provienen de Estados Unidos. Las armas livianas, sí, hay una gran tendencia de que provengan de Estados Unidos. También hay una ruta de entrada por el lado sur que se ha detectado desde hace años, especialmente armas antiguas utilizadas en las guerras civiles de Centroamérica, en la región. Pero nuevamente estamos ante una situación en la cual hay que entender a la delincuencia organizada no a través de la caricatura que normalmente los estados tratan de vendernos, sino como organizaciones que están conformadas por funcionarios del Estado, formadas por empresarios que trabajan en empresas legalmente constituidas, miembros de sociedad civil. Entonces, normalmente cuando uno se encuentra con grupos criminales de tan envergadura como los mexicanos, normalmente te vas a encontrar con mucha corrupción a nivel de aduanas, y no me estoy refiriendo solo a México, sino a países como China, países como en Venezuela, en donde aduanas está muy comprometida, el sistema de inmigración está muy comprometido. Entonces, de alguna manera, las fronteras, todas las fronteras, la frontera marítima, la frontera sur y la frontera norte, están realmente siendo penetradas con muchísima facilidad, Uno no puede concebir que un artefacto, un lanzagranadas, claro, un lanzamisiles sea comprado en Texas y traído a México. Es inconcebible. Y sobre todo la forma en la que dicen que son internados en el país, desarmados en los respaldos de los asientos, en llantas de refacción. ¿Qué es eso? Pues si hay perros que pueden detectar gramos de cocaína, no es posible que pase una granada. Sí. Yo creo que una de las cosas que también pasa es que no hemos estudiado, sobre todo, esto como un mercado, ¿no? O sea, si hay una oferta, vemos que vienen de Estados Unidos, vienen de otros países, uno busca hay oferentes en varias partes. En México, lo único que elabora armas es el ejército, ¿no? Y esas armas no han sido encontradas en delitos en otras partes, ¿no? Ahora, ¿quién es la gente que está demandando las armas aquí? ¿Quiénes son los compradores? O sea, yo creo que tenemos toda esta gama. Tenemos la parte de que son los cárteles, la parte que es crimen organizado. Hay una restricción muy fuerte para tener armamento en México. Hay mucha gente privados que lo quieren tener para seguridad de ellos. Luego, ¿quién es la gente que le gustan las armas? Los policías. Los policías militares, ellos siempre andan buscando tener, o sea, les gustan las armas, saben usarlas. Es gente que siempre trata de adquirir unas, ¿sabes? Por medios legales, medios ilegales. Pero, por ejemplo, tú vas ahorita, todas las corporaciones donde ha intervenido el ejército, recorren todo el armamento y los policías siguen patrullando las calles. Tú hablas con un policía y tienen ellos por lo menos 2 o 3 armas y las cambian como las cambian los celulares. O sea, cambian una pistola vieja por 4,000, 5,000 pesos y la van cambiando cada 2 o 3 años porque ellos no van a enfrentar a los delincuentes con una arma que no saben si va a funcionar o no. Entonces tenemos un boquete enorme y tenemos una carrera de un armamentista tal vez de bajo calibre, pero hemos ido viendo cómo los calibres que se han ido decomisando han ido subiendo en el país y vamos viendo que también la parte del crimen organizado, del narcotráfico, como estaba comentando el doctor, pues ellos, o sea, es una red sofisticada. Claro. Ellos van a comprar donde sea más barato y donde tengan el menor riesgo, que puede ser de Estados Unidos, puede ser de una fábrica en Europa del Este, una fábrica en la ex Unión Soviética, en China. Entonces vemos que si no hay una visión de país, de mercado de esto, no vas a poder tomar diferentes soluciones. Uno de los traficantes de armas más conocidos, que tú seguramente te recordarás, Víctor Bout, que fue detenido en Tailandia el año pasado,
Tenía entre muchas de sus redes, muchísimas, cubría Colombia, Perú y demás, Asia, África, tenía entrada a México a través de Belice. Eso nunca fue publicado, creo. Y eso es algo que... Hay una aduana que se llama Subteniente López en Belice, que hay 4 personas ahí en la aduana. Exacto. Entonces, de hecho, la frontera sur de nosotros no tiene. no tiene absolutamente. Entonces, hay mucho descontrol, hay muy poca información, por lo menos que llega al público. Es muy bueno que este programa se dedique a estas cosas. Y lo más interesante ahora sería realmente tener un buen mapeo con un órgano de inteligencia civil adecuado, que todavía falta mucho para mejorar en ese sentido acá en México, que pueda proveer de información, de insumos de inteligencia adecuados a las policías para que puedan combatir esto efectivamente. Pero te insisto, los niveles de corrupción son muy elevados en México. Por lo tanto, el nivel de filtraje por todas las fronteras e internamente, que hay un mercado interno que tú mencionabas, es muy poderoso. Así que este problema no se puede solucionar simplemente con propuestas tan simples como las que estábamos escuchando antes. Claro. Ahora, justamente refiriéndonos a lo que decía la señora Hillary Clinton, de que ella constató de que el crimen organizado, las bandas, los grupos de narcotraficantes estaban mucho mejor armados que cualquiera de las instancias policiales y de seguridad de nuestro país, es como para aterrarnos, como para entender que ella simplemente está cayendo en un discurso, ¿no?, que tiene que cumplir con algún objetivo. ¿En qué lugar estamos realmente parados? ¿Hasta dónde estamos realmente en riesgo de algo mayor y no nos hemos dado cuenta? Yo creo que mira, cuando tú estás viendo lo que tiene el armamento, un policía municipal tiene armas que son armas defensivas. Ellos van para prevenir un delito. Ellos nunca van a ir tras una persona. Y siempre cuando van tras una persona van en números, tienen un calibre muy bajo. Si tú los enfrentas a ellos contra un grupo de narcotraficantes que tienen armas de asalto, rifles tácticos de mayor calibre, que están ellos entrenados, que muchas veces llevan también hasta blindaje personal, pues claro que están en desventaja. Pero cuando tú has visto que el ejército mexicano va a atrapar a un grupo de delincuentes de crimen organizado, nunca has visto que al ejército se le puedan escapar. Se pueden ir antes, pero en los enfrentamientos el ejército es el que tiene la ventaja operativa porque ellos están entrenados. Aquí lo que pasa es de que estamos viendo estos enfrentamientos que son muy disparejos, sobre todo contra las policías locales y estatales y incluso hasta la policía civil, ¿no? Bueno, la policía local norteamericana también se vería en una disparidad de poder con un grupo criminal local, o sea, no hay ningún problema. Yo creo que el problema no pasa por la disparidad de armas. El comentario de la secretaria de Estado norteamericano le hace un gran favor a la industria armamentista. Por supuesto. Yo me focalizaría en otros problemas. Lo que está permitiendo realmente el crecimiento de los grupos criminales en México, parte pasa por los 22 mercados ilícitos que son los que hacen crecer patrimonialmente a los grupos criminales mexicanos, esa gran cantidad de dinero que está fluyendo por el sistema económico mexicano, que va a parar a la economía formal tarde o temprano, que surge no solamente de